Recibimos al doctor Ernesto Israel Santillán Anguiano, académico investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, México. Él va a presentar la ponencia Pensar desde el Sur, lectura decolonial y justicia social en educación superior pública. El profesor Santillán posee una licenciatura en psicología y una maestría en ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene un doctorado en ciencias y humanidades para el desarrollo interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila. Una especialidad en pedagogía para la formación de jóvenes y adultos. Tiene diplomados en juvenicidio y vidas precarias en América Latina y en mundos juveniles, sujetos, trayectorias y ciudadanías. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con el perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de Nivel Superior. Pertenece además al grupo de investigación Educación, Sociedad y Frontera. Es profesor investigador adscrito a la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene publicaciones en el área de educación, humanidades y ciencias sociales. Sus líneas de investigación se relacionan precisamente con las juventudes, las identidades y la educación intercultural. Pertenece a redes nacionales e internacionales sobre educación social y la interculturalidad. Actualmente es director de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa en la Universidad Autónoma de Baja California, México, y es presidente además de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Interculturales, SOLEI. Le damos la bienvenida al doctor Ernesto Israel Santillán. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias también a los compañeros y la compañera que me han precedido. Les pediría por favor nada más si me apoyan para verificar si se estaría compartiendo mi pantalla. Este momento está compartiéndose. Muchísimas gracias. Pues muy bien, quisiera iniciar un poco contextualizando también mi punto de vista respecto a el trabajo que les presento hoy, que es Pensar desde el Sur. Este trabajo intenta incorporar tres ejes. El primero es ir identificando algunas características de las llamadas epistemologías del sur. Un segundo elemento sería incorporar el papel del currículum en la estructura de los aprendizajes en América Latina, y el tercer es la importancia del texto, precisamente para incorporarlo dentro de este Seminario Internacional sobre Educación Lectora y Justicia Social. Nosotros nos encontramos, como bien lo comentaba al inicio de la presentación, en la Universidad Autónoma de Baja California, que si ustedes despliegan un mapa de América Latina, pues nosotros nos encontramos en la frontera norte de México. En la parte más norte de México se ubica en la ciudad de Tijuana. Estamos nosotros a 120 kilómetros de la ciudad de Tijuana, entonces somos la zona más norte de América Latina. Esto quiere decir que vivimos en la frontera, y entonces este pensar desde el sur también para nosotros es un reto por las implicaciones de vivir prácticamente en la línea divisoria con Estados Unidos, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué entendemos entonces básicamente por las llamadas epistemologías del sur? Bueno, las epistemologías del sur representan la reivindicación de las sociedades y las culturas subalternas ante lo que, por ejemplo, Santos llama a la monocultura del saber, ¿no? Esta monocultura que es básicamente una cultura eurocéntrica, producto de 500 años de colonialismo. Y lo interesante de ir desmontando esta monocultura es que incluso existen o han existido históricamente posicionamientos que se denominan o se autodenominan como vanguardistas, o incluso
de una posición políticamente de avanzada, pero que siguen de alguna manera reproduciendo esta visión eurocéntrica, monocultural, ¿no? Donde se observa, se lee, se identifica al otro desde unas prácticas que siguen manifestándose como prácticas discriminatorias, ¿no? Entonces, las epistemologías del sur vienen a ser entonces una reivindicación desde abajo, desde la visión latinoamericana, vienen siendo las respuestas hasta a esta monocultura del saber. Bueno, cuando hablamos de epistemologías del sur, pues podemos identificar una serie de autores, de autoras, ¿no? Que han sido pioneros en el trabajo para intentar definir lo que vamos a entender o cómo concebimos en estos momentos lo que conocemos como epistemologías del sur. En primer lugar, diría que entonces vamos a ir hilvanando una serie de hilos que nos permiten identificar este tejido que le vamos a llamar epistemologías del sur. Y primero, diría que las epistemologías del sur nos permiten conocer otros mundos y reconocer la existencia de esos otros mundos. Ese creo es el principio fundamental, es que desde la academia, desde que nos formamos de la academia, nos permite también identificar la existencia, pues, de otras realidades. Y esta existencia de otras realidades permite entonces entender que existe un pluriverso, y en este pluriverso de coexistencias, pues no solo existe una sola verdad o una sola forma de hacer ciencia, una forma de ingresar o incorporar el conocimiento, sino existen unas diversidad de verdades, ¿no? Como bien lo dice el tema de este seminario, encontrar formas muy otras de entender el mundo. Bueno, reconocer también nos permiten las epistemologías del sur reconocer la imposición de identidades que han sido construidas históricamente sobre una base colonizada, ¿no? Y estas identidades muchas veces romantizan lo étnico, pero al mismo tiempo soportan o generan las condiciones para soportar una estructura social de explotación. Y ahí es muy importante entonces también el, 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 el título de nuestro seminario, ¿no? Que tiene que ver precisamente con incorporar la visión de la justicia social. Cuando Mignolo habla acerca de las heridas coloniales, pues son heridas que siguen vivas, siguen abiertas, siguen lastimando no solo en aspectos políticos, y estamos hablando, como mencionaban de alguna manera quien me antecedió, no solo las políticas públicas que han sido o pueden ser ahora denominadas como racistas o incluso genocidas históricamente, sino también son heridas que persisten en lo cotidiano, en las violencias inmediatas, en las violencias étnicas, en las violencias de género, o incluso en las violencias genealógicas, ¿no? Que discriminan por edad, por sexo, por raza, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una respuesta para ir desmembrando esta descolonización? Pues primero, iniciar identificando que existen opciones distintas al discurso hegemónico. Esta posibilidad de entender que existe otra forma diferente de ver, de leer el mundo, nos permite ir desmontando estos procesos descolonizadores. Entonces, la pregunta o una pregunta inicial que tenemos que hacer nosotros desde la academia universitaria, ¿no? Que es la experiencia que en lo particular tenemos, es si estamos preparados para incorporar otros saberes y otras formas y empezar a reivindicar otras miradas
y otras formas de conocer, de entender y de explicar el mundo. ¿Cómo entendemos entonces el currículum y qué papel juega el currículum en el caso de las universidades en América Latina? Bueno, el currículum representa el ideal político, ideológico de quien toma las decisiones. Esto es, ya todos lo sabemos, el currículum es pues el discurso político que estructura, pero a la vez es estructurado por el campo educativo, como lo bien ha identificado desde hace muchos años los textos de Bourdieu, ¿no? Por ejemplo, quien ha participado en proyectos de desarrollo curricular se ha percatado seguramente que este proceso se construye a través del conflicto. Lo que aparece o lo que no aparece en un currículum son precisamente no son solo asignaturas o no son solo contenidos, sino representan el posicionamiento ideológico de quien lo realiza. Y en este posicionamiento, pues existe precisamente un proceso de disputa y pues sí, de disputa ideológica. Entonces, ¿cómo vamos a entender el campo educativo en los términos curriculares, ¿no? Pues el currículo se manifiesta entonces como una representación del mundo. Y en el campo educativo subsisten, como lo mencionaba hace un momento, una lucha que se gana o se pierde, que se impone o se dialoga, pero siempre existe de una manera que no exenta los conflictos. Entonces, en este campo educativo, ¿cuál es el papel de la docencia? Aprovechando estos 100 años del nacimiento de Freire, yo diría que habría que preguntarnos como él, ¿no? O hay que afirmarnos como él dice, que formar es mucho más que simplemente adiestrar al educando en destrezas, ¿no? Si nosotros queremos funcionar como una docencia reproductora o queremos funcionar como una docencia transformadora. Y en este caso, si queremos incorporar una postura retórica frente al poder educativo o queremos posicionarnos con una postura de disidencia frente a las imposiciones del campo educativo, ¿no? Freire diría, no hay docencia sin disencia o sin disidencia. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta que nosotros hacemos. Bueno, si entendemos que el currículum es parte sustancial de esa matriz colonial que está incorporada en el campo educativo, podemos entonces identificar una serie de estructuras o de elementos que la componen, ¿no? Y aquí voy a mencionar tres, pongo tres en la presentación, seguramente ustedes pueden identificar otras más, pero yo diría que hay tres, desde mi punto de vista, que son en este momento interesantes poner en la mesa o visibilizar. Mande. ¿Está congelada en la segunda diapositiva la presentación? Ah, ok. A ver, me salgo y la vuelvo. Sí, por favor. A poner. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver. Perfecto, ahí se ve la cámara. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a ver si. ¿Ahí se ve? Sí, se ve bien. De pronto le puede poner en modo presentación, eso, y encender Ahí. su cámara. Ah, muy bien. A ver. Algo pasa con la cámara, Daniel, que no puedo, la tengo bloqueada. No sé si se permita. ¿Puedo continuar? Ya me faltan 2 diapositivas para.
para, Está no, bien. no, no. Muy bien, entonces, ahí parece que ya está. Y entonces, bueno, comentaba que, bueno, para mí en lo particular, había tres componentes que en este momento es importante empezar a reestructurar o empezar a desestructurar, ¿no? El primero, la visión eurocéntrica, la visión capitalista y la visión patriarcal en educación, ¿no? Y ante eso, anteponerle una visión intercultural crítica, anticapitalista y feminista. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de justicia social nos referimos precisamente a promover una educación que se base en el diálogo cultural, en una visión, una educación, como mencionaba Freire, no bancaria y feminista, porque, como bien mencionan las compañeras, si el cambio o si la revolución no es feminista, no puede ser. O sea, no es posible en estos momentos no acercar y no querer incorporar a una visión contrahegemónica la visión feminista, incluso con las limitaciones que podamos tener los varones. Y bueno, finalmente, pudiéramos decir que el propósito de este trabajo es, bueno, anteponer el papel pedagógico al curricular, ¿no? Empezar a hablar menos de currículum y hablar más o hacer más en el campo pedagógico. Construir entonces espacios de aprendizaje o en los espacios de aprendizaje alternativas anticoloniales. No solo acercar textos que identifiquen un discurso desde el sur, sino interactuar con contextos que ayuden precisamente a los estudiantes a reestructurar sus propias identidades y y su cuestionamiento sobre su propia formación. Entonces, con esta relación que se establece entre los textos y el contexto, consideramos que será posible ir modificando paulatinamente desde abajo, desde la periferia, los aprendizajes. Pues con esta reflexión final quisiera cerrar mi presentación. Dejo abierto igual el espacio para pues compartir otras ideas y dialogar, ¿no? Al respecto. Muchísimas gracias.